Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Un saludo desde aquí, desde el templo de la Iglesia de Cristo a las Naciones, aquí en la ciudad de Los Andes. Un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos que ya se han conectado y que podemos estar ahí viéndonos en la pantalla. Dios les bendiga. Ahí está Katia, ahí está Patricia, por ahí está Héctor, Rubén está también por ahí abajo. Y hay otros también que están conectados a través de Zoom. Y saludamos también en Facebook a todos los que están ahí ya listos para este tercer estudio, tercera sesión, pero aún estamos en el capítulo 1 de este libro o carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Qué les parece si oramos y pidamos la dirección al Espíritu Santo, quien nos viene a revelar su palabra para que podamos mantenernos en la verdad del Evangelio? Oremos al Señor. Amado Dios, queremos agradecerte por este tiempo. Gracias, Dios, por la disposición del corazón de cada uno para recibir la palabra, para ser, Señor, enseñados en la misma. Queremos que ésta edifique nuestra vida, queremos que se abra nuestro entendimiento para poder asimilar la palabra, que ésta, Señor, pueda el Espíritu Santo hablarnos, revelarnos y ayudarnos a comprender un poco más acerca de tus propósitos eternos que tú tienes para con tus hijos y para con tu pueblo. Y que sea bendecida la iglesia, cada uno de quienes están conectados, aquellos amigos y hermanos también que desde otros lugares se están conectando a esta hora, los bendecimos también a la distancia y oramos para que tú nos guíes y nos ayudes en todo esto. Gracias por esta carta, gracias por el corazón del apóstol Pablo que fue sensible a la voz del Espíritu Santo para poder redactar este escrito que es de tanta bendición, esta carta a los Gálatas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a leer desde el texto bíblico. Vamos a leer en el capítulo 1, allí en el versículo 6 en adelante, para que podamos ponernos en contexto de lo que hoy vamos a estar estudiando. Bien, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bien, como les compartía el día miércoles, esta es una carta que el apóstol escribe donde tenemos destinatarios que eran los Gálatas, las iglesias ahí en la región de Galacia. Y la parte que debería estar en lo que es la redacción normal de una carta era que tenía que contener ahora los agradecimientos, ¿ya? Esa era la parte, dar acción de gracia por los destinatarios y todo eso. Pero el apóstol tiene la urgencia de corregir el grave problema que en el que se encuentran los Gálatas, ¿ya? La expresión de Pablo es de gran asombro, ¿ya? Estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy consternado
por lo que me he enterado acerca de ustedes, ¿ya? Pablo aquí entra de lleno ahora en el tema central de la carta, ¿ya? Entonces, aquí está el peligro en el cual se encuentran estos hermanos, ¿ya? Por haber permitido estas falsas enseñanzas o un falso evangelio, ¿ya? Que es comunicado por estos judaizantes, que lo que están buscando es seducir a estos nuevos creyentes y enredarlos y someterlos a las creencias que ellos están hablando, ¿ya? Ahora, la conversión de ellos es algo innegable, ¿ya? Para el apóstol. Ellos recibieron el mensaje del Evangelio, ¿ya? Con la evidencia de intervención divina. Pablo y Bernabé, que estuvieron allí predicando, que estuvieron allí anunciando el Evangelio, ellos fueron respaldados por el Espíritu Santo, con milagros, con señales. También habla que predicaban y enseñaban con denuedo la palabra. Y justamente es algo que la iglesia primitiva siempre le pedía al Señor para poder anunciar denuedo, ¿ya? O sea, una valentía, una gracia del cielo para que ellos al hablar, al comunicar el Evangelio, pudiese llegar con tal fuerza que convenciera a las personas de que la verdad estaba siendo anunciada a ellos, ¿ya? Mire lo que sucede en Antioquía de Pisidia, Hechos 13, 48 y 52. ¿Por qué hago este énfasis de Antioquía de Pisidia? ¿Ya? Porque recuerde que Pablo es comisionado junto con Bernabé desde la iglesia que está en Antioquía, ahí en Siria. Entonces desde allí es comisionado. Pero aquí estamos hablando de otra ciudad que también se llama Antioquía, pero de la región de Pisidia. Entonces, Antioquía de Pisidia. Allí los gentiles creen al Evangelio. La estrategia de Pablo siempre fue ir a la sinagoga. A cada ciudad donde él llegaba tenía él este nexo con la sinagoga y se sentaban allí y esperaban que le diesen la oportunidad de hablar. Cosa que ocurrió en muchas ocasiones, ¿ya? Entonces Pablo en la sinagoga en Antioquía, ahí a los Gálatas, les comunica el Evangelio, les habla acerca del Evangelio de Jesucristo, ¿ya? Pero los judíos rechazan esto, aunque habían recibido primeramente, pero luego instigados por otro, rechazan el Evangelio de Pablo, y Pablo va hacia los gentiles y les comunica la palabra, y muchos de los gentiles comienzan a creer al Evangelio. Y no solo eso, sino que dice la palabra que eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Luego vemos ahí en Iconio, ya Pablo se traslada desde Antioquía y sigue avanzando y llega a la ciudad de Iconio, ahí en el Hechos 14:3, y los oyentes son testigos de milagros y de maravillas, ya, de cómo Dios también respalda esto. O sea, hay una... El evangelio que predicaba Pablo es respaldado por Dios, por lo cual la evidencia de que lo que Pablo está compartiendo para los oyentes era algo innegable. También encontramos Hechos 14, 8 al 10, donde es sanado un hombre que estaba en la ciudad de Listra, postrado allí. Desde su nacimiento era un paralítico, un hombre que toda su vida había estado postrado, la gente lo conocía, el hombre estaba mendigando allí, y Pablo y Bernabé oran por él, y el hombre se pone en pie y comienza a dar saltos de alegría, y la gente se alborota en el pueblo,
se corre la voz de este tremendo milagro y vienen a prestarle adoración ahí a Pablo y a Bernabé, cosa que por supuesto los apóstoles rechazan de inmediato. En Hechos 14, 23 nos damos cuenta que ya están constituidas las iglesias allí en la región de Galacia, Galacia del Sur, acuérdense de eso, ya están constituidas las iglesias. Entonces ya en esta ocasión Pablo y Bernabé van retornando, van de regreso nuevamente a Antioquía. Había culminado el viaje misionero, pero ellos vuelven visitando las iglesias que habían fundado en el trayecto para fortalecer los ánimos de los hermanos, para ayudarles a permanecer en la fe, pero en especial para establecer un liderazgo permanente en cada una de las iglesias. Ya estaban siendo establecidas como tal de manera formal allí en las ciudades donde estaban estas iglesias. Entonces, vemos nosotros que el evangelio les fue predicado a ellos y Pablo y Silas tienen el testimonio de la conversión de esta gente que habían recibido la palabra de la buena noticia. Es por eso que el apóstol Pablo expresa esta consternación, este asombro, esto de estar maravillado. ¿Cómo es posible si ellos tuvieron el testimonio, el fruto de conversión y que ahora ellos vienen y se apartan del evangelio? ¿Ya? Entonces, al decir que tan pronto os hayáis alejado, es una expresión, o por esta expresión del apóstol, también nosotros podemos entender que hacía poco tiempo que Pablo había estado allí con ellos. Entonces, ¿cómo es posible que en un lapso de tiempo tan corto, de haber recibido la palabra, de haber sido testigo de la intervención divina, ellos se apartaron? ¿Ya? Entonces, estando ya en Antioquía, al recibir las noticias de la influencia de los judaizantes, esto le provoca a él asombro y también, yo creo, un grado de indignación, de molestia, como lo vamos a ver más adelante, especialmente ahí en el capítulo 3. ¿Ya? El término que usa Pablo acá, de que tan pronto os hayáis alejado, esto de que os hayáis alejado, es una expresión militar que denuncia una deserción a las filas del ejército. ¿Ya? Ese es el término que Pablo está usando. Acuérdense que Pablo usa varias veces la figura de el ejército, de militar en la fe y todo eso. Entonces aquí está usando también este término, hablando de que la acción que ellos habían tomado de aceptar la enseñanza de estos falsos maestros de la palabra, Pablo lo toma como una deserción de parte de los creyentes, ¿ya? Un alejamiento de la verdad. Pero no es un alejamiento total, que se haya consumado todavía. No es que ellos se habían convertido ya en apóstatas de la fe. Un apóstata de la fe es justamente uno que en un momento creyó, en un momento estuvo conformando las filas de la iglesia del Señor, pero luego se aparta y se convierte en un detractor. Alguien que ya pronto comienza a argumentar en contra de la fe que en un momento había aceptado. Ese es un apóstata. Ellos no, ellos aún no habían llegado a ese extremo, pero sí estaban en camino, estaban en peligro de la deserción. A veces uno escucha o lee comentarios de gente en Facebook, gente que en un momento caminó, gente que en un momento uno la vio sirviendo al Señor, pero que luego se alejan del Señor y los ve haciendo comentarios
tan soeces, tan destructivos acerca de la iglesia, ¿ya? De eso tenemos que tener siempre cuidado nosotros, ¿ya? De cómo nos referimos a la iglesia del Señor. Recuerde que Pablo o Saulo en su momento, él se levantó contra la iglesia, persiguiendo a la iglesia, y el Señor le dijo: Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, atacar la iglesia del Señor, irse en contra de la iglesia del Señor, es como correr con todo tu cuerpo y lanzarte contra el filo de una roca, y la cual te va a destrozar tu cuerpo, ¿ya? Entonces, estos hermanos, los Gálatas, estaban siendo seducidos, pero no estaban lejos, eran todavía rescatables. Y por eso Pablo ve la urgencia de dirigirse a ellos, de comunicarse con ellos para librarlos de la trampa de los judaizantes. Ahora es interesante que al leer este párrafo acá, el versículo 6 en adelante, Pablo los responsabiliza a ellos, ¿ya? Estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado. Aquí no involucra como responsable de este alejamiento a los judaizantes. Aunque ellos vinieron con su enseñanza, lo que hace Pablo es que los responsabiliza a ellos, porque eran ellos los que tenían que estar atentos ahora que habían recibido la verdad, tenían que estar atentos y convertirse también en un defensores de la fe, ¿ya? Así también es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes el mantenernos firmes en la fe, defender la palabra del Evangelio. Esa es mi responsabilidad, como la responsabilidad de cada creyente. Usted no puede permitir que venga gente con enseñanzas dudosas, con enseñanzas falsas, a pretender seducirlo. Oiga, es penoso que hay gente que en un momento estuvo en iglesia cristiana, pasaron los testigos de Jehová por su casa y lo convencieron. Y después de estar años en una iglesia, escuchando la palabra, recibiendo el mensaje, se apartan de eso y se van a una secta. O sea, ¿cómo es posible? Dice uno, o sea, con asombro, ¿cómo es posible? ¿Ya? Entonces, entiéndalo por favor, que es mi responsabilidad personal, su responsabilidad personal, el mantenerse firme en la fe. El apóstol Pablo no fue a decirle: mis niñitos, miren, cuidadito, miren, yo me voy a enfrentar a estos judaizantes. No, le dice a ellos: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó para seguir un evangelio diferente, ¿ya? Ahora, ¿era un evangelio diferente? No. Era conceptos, doctrinas falsas que venían a pervertir el evangelio. Porque Pablo deja claramente establecido acá que no hay otro evangelio, que el evangelio es uno solo. El evangelio de Jesucristo es uno solo, ¿ya? Entonces, un evangelio diferente. Pablo deja esto muy en claro para la gente, ¿ya? Ahora, dice luego en el versículo 8, más aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Qué fuerte esta palabra. Yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría ser receptores de una sentencia de este tipo. Sea anatema. Esta es una palabra muy fuerte y que lo que en sí involucra es uno que está bajo maldición
y que está definitivamente separado de Dios, lejos de Dios. ¿Ya? Entonces lo que el apóstol está diciendo, que estos hombres, estos judaizantes, era gente no de bien, sino que era gente maldecida. Esto no es una mera declaración, es una sentencia apostólica que va sobre aquellas personas que promueven, predican y anuncian un evangelio diferente, pero también alcanza al que recibe y acepta eso, cambiando y torciendo la verdad del evangelio de Dios. Un evangelio pervertido, distorsionado. La palabra anatema es fuerte. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo que no es un mero deseo del apóstol? Recuerde lo siguiente. Al comenzar el primer viaje misionero, el apóstol Pablo con Bernabé y Juan Marcos llegan a la isla de Creta y ahí está el procónsul Sergio Pablo que quiere escuchar el evangelio. Pero había un mago, un tal Bar Jesús, que se oponía y hacía todo lo posible para impedir que el procónsul escuchara el evangelio. El apóstol Pablo, con la autoridad apostólica que él tenía, se pone firme delante de este hombre y le dice: a ti, hijo del diablo, lleno de maldad, le dice, desde hoy quedarás ciego por oponerte a los caminos del Señor. ¿Y qué pasó? El brujo quedó inmediatamente ciego y andaba palpando, pidiendo por favor que le ayudasen a desplazarse. O sea, la palabra apostólica, la investidura apostólica, tiene el respaldo del cielo. Entonces, cuando el apóstol está sentenciando allí, a través de esta carta, a aquellos que traían y promovían esta perversión del evangelio, y a los que la recibían, dejando atrás el evangelio verdadero, entonces esta perversión del evangelio, los hombres que la promovían ameritaban una sentencia de ser llamados anatema, maldecidos, separados de Dios. Fuerte, ¿no es cierto? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿ya? Ahora, ¿en qué consistía esta perversión del evangelio? ¿En qué consiste esto, esta perversión del evangelio? Esta perversión del evangelio consistía en que llegan estos judaizantes, y quiero recordarles que eran miembros de la iglesia. Eran personas que habían supuestamente recibido la buena noticia, el evangelio, pero que le agregan lo que ellos consideran humanamente que le falta a este evangelio para que sea completo. Eso es lo que ellos están haciendo. ¿Y qué le agregan? Conceptos de la ley de Moisés y de las tradiciones judías. Recuerde que ellos vienen del judaísmo, se acercan a la iglesia, reciben la palabra, pero luego mezclan con el judaísmo, mezclan ahora el evangelio que están predicando. Por eso son llamados los judaizantes. ¿Ya? Cuando Cristo está en la cruz, una de sus últimas exclamaciones es: consumado es. Eso fue lo que dijo nuestro Señor. ¿Y por qué está hablando de esta frase, consumado es? Lo que Él está haciendo referencia en la cruz es al propósito por el cual había sido comisionado por el Padre.
¿Y cuál era el propósito que el Padre le comisionó? Como está allí en ese versículo que condensa el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. Ahí tenemos el Evangelio, ¿ya? Entonces, al entregar el Señor su vida en la cruz, Él cumple a cabalidad este propósito del Padre de poder establecer una puerta, un camino de salvación para la humanidad. Al decir consumado no está diciendo terminé lo que me pidieron, sino que está diciendo completé total y absolutamente mi obra. Ya no hay nada más que agregarle. Entonces, por eso el apóstol Pablo, usted lo vamos a ver en esta carta, él deja establecido allí, sin lugar a dudas, de manera muy categórica, que la salvación no es por las obras de la ley, sino que el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? En la obra de Cristo, en su mensaje, en su obra expiatoria y en su resurrección de entre los muertos, que es lo que viene a certificar quién era él realmente, el Hijo de Dios. Entonces, cuando se le agrega a la obra de Jesús, se está diciendo de que no fue completa, de que le falta eso, y que nosotros tenemos que colaborar para completar la obra de Cristo. Esto es una negación del sacrificio de Cristo como algo suficiente. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana promueve la salvación por la fe, pero también por obras y por la intermediación de los santos. Entonces hay todo un sistema allí donde las obras son importantísimas para que el ser humano pueda tener la posibilidad de salvación. Luego tenemos a los mormones, otra secta. Los mormones le dicen, sí, crean en Jesucristo, pero también tiene que estudiar y creer a los escritos de nuestro profeta José Smith. Y ellos mezclan también la fe con esa perversión del Evangelio y luego le incluyen también obras para que la gente pueda tener posibilidad de salvación. Los testigos de Jehová, esta gente que anda de casa en casa, parten negando la deidad de Jesús, diciendo que nuestro Señor fue un ángel creado por Dios, que luego a través de María se encarna, viene a esta tierra a mostrarnos a Jehová Dios. Y por lo tanto la salvación viene producto de creer en Jesús, pero también viene como resultado del conocimiento que usted adquiera de las verdades espirituales. Y por supuesto debe acompañarlo con las obras de la predicación. Por eso ellos andan de casa en casa, porque quieren ganarse la salvación. Eso es literalmente. ¿Para qué decirle de los modernos judaizantes? Aquellos que han cambiado el aspecto de la iglesia cristiana y ellos mismos toman vestiduras, los que ofician de pastores ahora son como los sacerdotes del Antiguo Testamento y se ponen las vestiduras literalmente y tienen allí un cofre que representa el arca en su servicio, en sus reuniones. Tienen allí candelabros y tienen un montón de adornos propios de la religión del judaísmo. Salvación por la ley
y por las obras. Ahora, aquí en esto hay un tema que no es menor. Cada una de las sectas que le ha añadido, y digo sectas porque son grupos que ellos de manera personal han monopolizado la verdad y la salvación. Cada uno de estos grupos no tiene la certeza de la salvación para sus seguidores. Porque hay cosas que cumplir y luego hay una evaluación que hacer, y si esa evaluación sale positiva para ellos, entonces pueden obtener la salvación. Pero ¿qué es lo que habla el Evangelio que Pablo predicaba? ¿De qué nos habla la verdad que el apóstol predica? Charlotte, Nos afuera. habla Charlotte, que nosotros, usted y yo, afuera. podemos tener la certeza de la salvación que se nos ofrece por medio de Jesucristo. Y al tener esa certeza, yo sé, y usted también tiene que tener esa certeza, de que el momento que usted parta de esta vida, desde el momento que el Señor le llame a su presencia, usted va a estar allí con el Señor, no por sus méritos, no por sus obras, sino porque usted mantuvo la pureza del mensaje del Evangelio y creyó a las palabras de Jesús que dijo consumado es, y que su obra es perfecta, es completa y que nos da eterna seguridad de salvación. Eso es lo tremendo, lo poderoso y la gran diferencia que tenemos con el del Evangelio de Jesucristo con todas las otras creencias que se apoyan en la capacidad humana para pretender completar la obra de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que a través de nuestros medios, de nuestros limitados recursos, de nuestra imperfección, vamos a poder obtener la salvación de nuestra alma? No, es imposible. Es por eso que Pablo, cuando habla de el evangelio que predicaba, dice, este evangelio yo no lo recibí de hombre alguno, sino que es por revelación de Jesucristo. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Por eso es tan importante, querido hermano, que usted conozca, se maneje en los contenidos de la Escritura, que medite en las palabras de nuestro Señor, que conozca las cartas apostólicas, como estamos ahora profundizando aquí en esta carta del apóstol Pablo, ¿ya? Una convicción: este evangelio no lo aprendí de hombres, sino por revelación. Esta palabra revelación viene de la palabra griega apocaliptus, que sí es una transliteración al español, que es Apocalipsis. O sea, hay un libro que es el último libro en la Biblia, que es el Apocalipsis. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando y dice que recibió por revelación, lo que está diciendo es que el evangelio no es posible en llegar a entenderlo, comprenderlo, a través de meros procesos intelectuales en la mente humana. No, está más allá del entendimiento humano. Y entonces el evangelio no es que el hombre busca a Dios, sino que el evangelio es que Dios es quien viene al encuentro del hombre. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, no es que nosotros tuvimos la iniciativa. Piense usted en su propio testimonio. No fuimos nosotros los de la iniciativa,
fue Dios que en su infinita misericordia, tal como ocurrió con Pablo, quiso revelarse a nuestra vida. ¿Ya? El Evangelio demanda de que quien lo posee, quien lo recibe, lo proclame a otros. Esa es una responsabilidad. Nos es impuesta esta necesidad, dice el apóstol Pablo, de predicar el Evangelio. Y ay de mí, si no predico el Evangelio. Entonces, podemos ver ahí nosotros que usted y yo, que hemos recibido esta palabra de salvación, quedamos ahora bajo la responsabilidad de comunicarlo a otros. Las palabras de nuestro Salvador fueron: cuando tú tienes una luz, no es para ponerla debajo de un cajón, sino que es para ponerla muy en alto, para que desde allí alumbre a los hombres. Así como un día la palabra del Evangelio te alumbró a ti, cuando estabas en tiniebla, así también debe ahora alumbrar a los que aún permanecen lejos del Salvador. La palabra del Evangelio nos lleva a entender que hay una demanda también, donde el que es llamado para permanecer en esto debe arriesgarlo todo, debe renunciar a todo. ¿Ya? Eso es lo que se nos demanda a nosotros en el Evangelio. Ya voy a leer, por aquí tengo un texto bíblico que necesito leer. Ya, aquí estamos. Debe servir, debe defender. Se me perdió este texto. Ya. Pero bueno, se lo cito igual. ¿Ya? Que hay que renunciar a todo lo que poseemos para creer en Jesús y en el Evangelio. ¿Ya? Eso usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 8, verso 35 y Mateo 10, verso 29. ¿Ya? El Evangelio nos llama a una vida de servicio también. Eso es importante para la vida del creyente, porque ahora que le hemos conocido a Él, todos hemos sido capacitados con diversos dones para que ofrezcamos un servicio agradable a nuestro Señor. Y debemos ver eso como un privilegio, como también como un deber en la vida cristiana. ¿Ya? El Evangelio también es algo que usted debe defender. Ciertamente va a encontrar muchos detractores que hablan en contra de la eficacia o de la verdad del Evangelio. Y somos llamados nosotros a defender. Dice la palabra que debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido entregada. El apóstol Pablo, estando en la cárcel allí en Roma, le escribe a los filipenses y les habla allí de que él fue puesto en el capítulo 1, verso 17 de Filipenses, que él fue puesto para la defensa del Evangelio. ¿Sí? Entonces, Pedro nos recomienda a nosotros que nos preparemos para que podamos defender, para que podamos argumentar ante aquel que nos demande razón de la fe que está en nosotros. Qué importante que el cristiano se prepare para poder dar una respuesta coherente a los detractores o a la gente que a veces, no malintencionada, pero que tiene genuinas inquietudes, genuinas dudas en su corazón, que una vez que usted puede responderle de manera inteligente, guiado por el Espíritu de Dios, esa persona va a bajar la guardia y luego va a abrir su corazón también al Evangelio. Para eso hay que estar preparado, para presentar defensa ante el que demande razón de la fe que está en nosotros. ¿Ya? El Evangelio también es algo que el hombre puede desaprovechar.
¿ya? Puede rechazar. Estamos hablando de que presentamos esta palabra de salvación, pero cada persona, cada individuo tiene una voluntad. Puede a veces la persona estar convencido de la verdad, pero hay factores sociales, factores familiares, factores económicos que pueden llevar a la persona a estar a las puertas y luego de ahí renunciar. Acuérdese del joven rico. Cuando nuestro Señor le habla acerca del reino, ¿y qué es lo que hace este joven rico? Dice que encontró que la demanda era demasiada y se fue, se alejó de Jesús. No estuvo dispuesto a renunciar para recibir la palabra del Evangelio. ¿Y qué dice el texto bíblico en el Evangelio allí? Dice que a Jesús le produjo tristeza porque amó a ese joven. El Evangelio puede ser rechazado a veces por la gente. Estaba Pablo presentando su defensa ante el rey Agripa y le dice al rey: Pablo, por poco nos persuades a ser cristianos. Ya el hombre estaba sintiendo la convicción de pecado por causa de lo que Pablo estaba diciendo. Y Pablo le dice: oh rey, no solo yo, tú, sino que todos los que estamos aquí presentes fuesen como yo, excepto estas cadenas que tengo. Recuerde que él estaba prisionero, predicándole al rey ahí. ¿Y qué hizo el rey? A las puertas de su conversión, rechaza por una posición política y social que él tenía. El Evangelio puede ser rechazado. Estas buenas noticias de salvación. El Evangelio nos renueva la esperanza, porque son buenas noticias. Buenas noticias. ¿Qué mejor noticia poder entender que el cielo se acerca a la tierra? O sea, a veces nos imaginamos a un Dios distante, lejano. Incluso hay filosofía y pensamiento de que dicen que Dios creó todo y luego se fue y se olvidó de esto y nos dejó aquí a merced de nuestro egoísmo. Jamás Él se ha olvidado de nosotros. El Evangelio es una buena noticia que nos dice que Dios nos amó de tal manera que jamás se olvidó de nosotros. Jamás tuvo la mínima intención de dejarnos allí abandonados, sino que Él se ha preocupado por proveer las condiciones para crear un nuevo camino de salvación para el ser humano. Un camino que nos da la seguridad de que Dios va con nosotros. Y no solo va con nosotros, sino que Él va en nosotros. Por eso Pablo dice, este evangelio, yo no lo recibí de hombre alguno. Este evangelio me lo reveló el Señor Jesucristo. Los misterios del reino, como dice más adelante Pablo en otra carta, que han sido develados, que han sido descubiertos, porque eso es lo que significa la palabra apocalipsis, es quitar el velo para que podamos ver lo que no es posible mientras ese velo esté puesto. Dios quita el velo, esa venda sobre nuestros ojos. Acuérdense que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4:3, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca sobre ellos la luz del Evangelio. Eso es. Así estábamos nosotros antes, enceguecidos, lejos de Dios. Estábamos atrapados allí, esclavizados. Pero la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, cuando creímos en ella, cuando la recibimos en nuestro corazón como el mensaje que venía de parte de Dios, eso trajo libertad a nuestra vida. Y por consecuencia,
eterna salvación. Y quiero que quede bajo esa convicción hoy, que el Evangelio de Jesucristo, al cual no debemos añadirle absolutamente nada, recordando las palabras de Jesús cuando dice consumado es, nada hay que agregarle. Este Evangelio nos garantiza la salvación de nuestras almas porque nos habla de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Usted ya no tiene que trabajar por su salvación. Usted ya no tiene que hacer obras ni cumplir la ley de Moisés para ser salvo. Ya es salvo. Pero también quiero hacerle un alcance. Ahora que es salvo, tiene que hacer obras, pero obras de amor. Obras que demuestren ese profundo amor que usted tiene por el Salvador. Ese es el Evangelio. Produce un cambio, produce un efecto. Las obras que usted debe hacer ahora no son para ganarse la salvación, porque no hay nada que pueda usted conseguir para obtener su salvación, sino que las obras que usted va a ser en respuesta a lo que Jesús dijo. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Que el Señor me los bendiga mucho, mis hermanos queridos. Hola, si te gustó nuestro video, dale like y deja tus comentarios. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube Iglesia de Cristo a las Naciones.